Ahora en la clase 2.2 vamos a encontrar el término general de una sucesión geométrica. En las sucesiones aritmétricas hallamos el término general de una sucesión, que es el que nos sirve para encontrar cualquier término de esa sucesión, el término 10, el término 20, el término 100, etc. Ahora en una sucesión geométrica vamos a hacer lo mismo. Recordemos que una sucesión geométrica se obtiene multiplicando cada uno de los términos por una misma cantidad. El problema inicial dice, encuentra el término general de la sucesión geométrica de la clase 2.1. Y la clase 2.1 teníamos una figura que la íbamos dividiendo entre 4, en 4 partes iguales, y obteníamos la sucesión. Y obtuvimos lo siguiente. Teníamos un cuadrado de área 1, luego un cuadrado de área 1/4, luego 1 sobre 16, 1 sobre 64, y así sucesivamente. Claro, llegamos hasta el séptimo término, pero solo con estos 4 pues podemos hacer. Si yo divido 1/4 entre 1, es decir, si yo divido el segundo término con el primero, recordemos que este es el primer término, a sub 1, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Yo lo que quiero encontrar es el término general a sub n. Eso es lo que me interesa encontrar a mí. Si yo divido el segundo término entre el primero, 1/4 entre 1, el resultado me va a dar 1/4. Si yo divido el tercer término, 1 sobre 16 entre 1/4, el resultado da 1/4. Igual si yo divido el cuarto término entre el tercero. Tenemos el mismo resultado. Y ese resultado se le conoce como razón. ¿Y qué hacemos con la razón? Pues obvio, con la razón podemos hacer lo siguiente. Hacemos, digamos que la operación inversa. Si el primer término yo lo multiplico la razón, que es 1/4, obtengo 1/4. Si el segundo término yo lo multiplico por 1/4, es decir, 1/4 por 1/4, obtengo 1 sobre 16. Y si el tercer término, 1 sobre 16, lo multiplico por 1/4, obtengo 1 sobre 64. Por lo tanto, es una sucesión geométrica, porque la estoy multiplicando por un mismo valor. Y este mismo valor que tengo, en este caso es 1/4, se le conoce como razón. Igual que en las sucesiones aritméticas, para hallar el término general es muy importante que tomemos en cuenta tanto el primer término como la razón en este caso. En la aritmética era el primer término y la diferencia. Aquí no, aquí vamos a utilizar el primer término y la razón de la siguiente manera. Para hallar el primer término tenemos 1, sabemos que el primer término es 1. El segundo término de la sucesión, el primer término lo multiplicamos por la razón, que sería 1/4. Para hallar el tercer término, el término anterior, es decir, 1 por 1/4, lo multiplico por 1/4. Para el cuarto término, el término anterior, es decir, lo que tengo acá, vea que yo solo estoy utilizando el primer término y la razón, porque es lo que necesito para hallar el término general. El término anterior lo multiplico por 1/4, miren, haciendo el mismo procedimiento. Y así sucesivamente, pongo los puntos suspensivos. Así sucesivamente, el quinto término, el sexto término, etc. Entonces veamos acá. Veamos desde la zona donde tenemos más números. Tenemos el número 1 y multiplicamos por 1/4. La pregunta es, ¿cuántas veces se está multiplicando 1/4? Se está multiplicando 3 veces. Entonces, eso se representa de la siguiente manera. 1/4 elevado al cubo. No es 3 por 1/4, porque eso es cuando se está sumando. Ahora estamos multiplicando. Es una potencia. Potencia de igual base. La misma base, los exponentes 1, 1, 1 se suman. Eso ya lo habíamos visto en unidades anteriores. Ahora, en el caso del tercer término también tengo un 1 y estoy multiplicando el 1/4 ¿cuántas veces? Lo estoy multiplicando 2 veces. Entonces obtengo 1/4 al cuadrado. En el caso anterior es 1 por ¿cuántas veces estoy multiplicando el 1/4? Solo una vez. Entonces pongo 1/4 como exponente 1. Y al final pues solo tengo 1. Ahora quiero que observen lo siguiente. Igual que en la sucesión aritmética. Este es el cuarto término. Pero podemos ver que el exponente que yo tengo acá es 3. Este es el tercer término. Pero podemos ver que el exponente que yo tengo acá es 2. Este es el segundo término. Y podemos ver que el exponente que tengo acá es 1.
Si este es el primer término, entonces esto yo lo puedo representar como un cuarto con exponente 0. Porque usted logra notar de que el exponente tiene que ser un número menor según la posición que obtenemos. Es decir, si aquí es 4, ahí va a ser 3. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos encontrar el término general. 1 se repite en toda la secuencia, por lo tanto, eso me va a servir para hallar el término general. Es decir, yo llegué hasta A sub 4, hasta el término 4 o el término que ocupa la posición 4. Si hubiese un término 5, sería 1 por un cuarto, pero ¿con qué exponente? Si es la posición 5, sería exponente 4. Si yo tuviese un sexto término, sería 1 por un cuarto, ¿con qué exponente? Posición 6, entonces pongo 5. Si usted observa, el exponente es un número menor según la posición. Entonces, para hallar el término general, es decir, el A sub n, ¿qué tendría? Claro, el primer término, que es 1, todos tienen el primer término, todos van a tener 1, por un cuarto, que sabemos que es la razón, pero sabemos que el exponente tiene que ser un número menor que la posición. Si la posición es n y un número menor, tendríamos lo siguiente, n menos 1. El término general de esta sucesión geométrica va a ser A sub n igual 1 por un cuarto a la n menos 1. Ese sería el término general. Pero ya visto digamos, de una manera más general, porque claro, este es el del problema anterior, el término general del problema inicial de la clase anterior. Pero ahora viéndolo de manera general, podemos decir de que en una sucesión geométrica, si la razón es r y el primer término es A sub 1, lo podemos representar así. A sub n es igual, 1 es el primer término, mire, A sub 1 por un cuarto, que sería un cuarto, la cantidad que le estamos multiplicando a cada término es la razón, lo representamos con una letra r, y elevado a la n menos 1. Mire, este sería entonces la ecuación para encontrar el término general de una sucesión geométrica. El libro de texto le plantea una forma distinta de hallar el término general, pero usted puede observar de que llegamos siempre a la misma respuesta utilizando este método. Yo lo acostumbro a usar porque es un poco más fácil de comprender. Y así pues es como se halla el término general. Ahora lo que usted debe de hacer es encontrar el término general en los problemas, el término general de los problemas de la clase anterior. Puede usar el mismo procedimiento que hemos encontrado acá. O puede hacer esto mismo. ¿Cuál sería el término general sin necesidad de hacer la secuencia? Voy a colocar A sub n. ¿Quién es el primer término? Es 1. ¿Quién es la razón? Un cuarto elevado a la n menos 1. ¿Sí? Así de sencillo. 1 por un cuarto a la n menos 1. Ya simplemente sustituyendo. Eso sería todo.